Buenas tardes, ¿cómo va? Bienvenidos a otro capitulito, otro episodio, otra sesioncita de qué hablamos cuando hablamos de. Hoy nos va a tocar un tema un poco por ahí más sensible, pero algo que está muy bueno, que cuesta hablar, que se cuesta reconocer como patológico, que es el suelo pélvico. Vamos a estar viendo qué es la anatomía, un poquito las disfunciones y si mejora o no con el entrenamiento. Cuando hablamos de qué es, habitualmente decimos que el suelo pélvico es un diafragma, se lo describe con una maca muscular. Ahora, la realidad es que es un conjunto de estructuras, no es solamente algo muscular, sino que son un conjunto de estructuras compuesta por órganos, huesos, vísceras, tendones, ligamentos, que están interrelacionados entre sí. Ya no se puede hablar solamente de la musculatura per se, sino que tiene un correlato tridimensional con el resto del cuerpo, desde el tobillo hasta el tórax, y que va a cumplir funciones específicas. Dentro de estas funciones específicas, nos vamos a ver acá, va a ser el soporte de órganos, piense que van a contener las vísceras que están por encima de él, va a tener control vesical y esfinteriano. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, básicamente la micción y la defecación va a estar controlada por los músculos esfínteres externos, va a tener función sexual a través de dos músculos importantes, que son el bulbo coccigio y el isquio coccigio. Digo el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso, que son dos músculos que van a estar trabajando sobre la erección y el orgasmo. Van a trabajar sobre la respiración, sobre esta función de contener un poquito las vísceras cuando aumenta la presión intraabdominal, y fíjense la importancia en el caso del embarazo y en el parto, que hay tantos cambios y donde se modifica tanto la estructura del canal vaginal. En cuanto a la anatomía, vamos a volver a lo que hablamos hoy. Va a estar compuesto por muchas estructuras. Nosotros nos vamos a quedar propiamente con los músculos. Y vamos a hablar un cachito antes de meternos de lleno en la anatomía, en la prevalencia. Si bien parece que es una patología del sexo femenino, no. Es una patología que abarca tanto al sexo femenino como al sexo masculino. Entonces está bueno tener en cuenta que si estamos ante situaciones de alguna disfunción de este suelo pélvico, que lo vamos a ver en un cachito, estar al tanto y ponerse en contacto con algún fisioterapeuta, lógicamente un médico, un equipo interdisciplinario que pueda abordar esto que nos está pasando. En cuanto a las estructuras, como dije recién, nos vamos a quedar propiamente con los músculos. Vamos a pasar un poquitito por estas tres capas, la capa profunda, la capa intermedia y la capa superficial. No me voy a detener de lleno en esto. Lo que sí voy a hacer dejar de tener un poquito el power y nos vamos a poner a ver una lámina que está un poquito más copada y se va a entender más. Bien, acá lo que estamos viendo, ¿sí?, es el cuerpo en una vista anterior. Esto va a ser una vista lateral y esto va a ser una vista posterior. Vamos de nuevo. Aquí vamos a estar hablando desde adelante. Esto que vemos aquí es el pubis. Este es el lateral, este es el trocante mayor, lo estamos viendo de costado. Y aquí lo estamos viendo de posterior, aquí estarían los glúteos. Bien, ¿para qué mostramos esta imagen? Para volver a la primera idea, ¿sí?, a entender que es una estructura tridimensional que está interrelacionada. Ustedes piensen que en el caso de las vísceras, que están todas aquí, que van a generar un peso hacia abajo, van a estar contenidas ya por el diafragma, ese suelo pélvico. Por otro lado, si hablamos del diafragma respiratorio, que va a estar por aquí arriba, cuando descienda para tomar aire y aumente el volumen del tórax, va a aumentar la presión intraabdominal. Y el periné va a tener que estar trabajando. Por otro lado, si pensamos en la articulación coxofemoral, la cadera, va a estar directamente influenciado el periné. Imagínense si hablamos, por ejemplo, de la zona lumbar, aquí, y las crestas ilíacas, claramente un correlato directo y nuevamente con el suelo pélvico. Ahora, para ir propiamente al suelo pélvico, vamos a hacer esta imagen, nos metemos de lleno en el suelo pélvico, vamos a estar viendo el anillo superior y el anillo inferior. Aquí abajo estamos viendo la musculatura profunda, ¿sí? El pubo coccigio, bilateral, ahí viene la bebé, mi gata está viniendo acá. Vamos a ver el pubo rectal, el músculo coccigio y el isquiococcigio, que son estos músculos. Siempre van a ser bilaterales y simétricos, ¿sí?
por arriba vamos a estar viendo este músculo que está acá, que es el piramidal. Lo que vamos a ver es, yo voy a hacer una toma de los músculos inferiores, todos ellos para que vean esto que hablamos recién, de que es como una hamaca que contiene, fíjense. Claramente lo que podemos ver es esto que hablamos hoy, esta función, esta forma que tiene de hamaca de contención de todas las estructuras que están por encima de él. No me quiero extender mucho más, para que no se forme tedioso. Después en el análisis anatómico también se va a dividir en dos estructuras, una anterior y una posterior, mirándolo desde abajo. Esta va a ser la parte superficial. Pero no nos vamos a meter con esto. Sí, vamos a hablar un poquito de estos dos músculos, que los que hablamos recién, el bulbo esponjoso y el isquiocavernoso, que van a ser dos músculos que van a estar participando en lo que tiene que ver con la erección, los orgasmos y la contención de la micción, y van a trabajar mucho en el canal de parto también. Vamos a volver al Power. Entonces, con estas tres estructuras que estuvimos viendo, lo más importante es recalcar esta tridimensionalidad del suelo pélvico, no quedarnos solamente con la musculatura, sino que es un complejo un poquito más grande. Lo vuelvo a reposicionar ahí. Bien, vamos a las disfunciones entonces. ¿Qué es una disfunción del suelo pélvico? ¿Cómo me doy cuenta si estoy teniendo una? Bien, básicamente tenemos tres partes, que es la incontinencia, que ya es la pérdida de orina completamente, una fuga, que esta es la más común, la más clásica y como comienza habitualmente. Las incontinencias igual se clasifican de muchas maneras, de reabsorción, por rebasamiento, bueno, de eso no nos vamos a meter. Sí me interesa por ahí las fugas, que es el primer caso donde aparece por ahí el episodio, donde uno estornuda y pierde un poquitito de orín, o por ahí cuando hace un ejercicio, está levantando una pesa y ahí hay una pérdida de líquido. Eso lógicamente ya es un llamado de atención para comenzar a hacer una interconsulta sobre suelo pélvico. Y el prolapso ya sería la pérdida completa de la contención de ese suelo pélvico y va a transcurrir un órgano a través de la cavidad que puede ser anal o vaginal. Ya es un poquito más complejo y bueno, necesita habitualmente un abordaje quirúrgico, pero se puede trabajar desde la musculatura. En cuanto a los factores de riesgo, esta diapositiva es bastante interesante. Yo me quedaría con los más importantes, que lo vamos a dividir de esta mitad hasta el quinto. Lógicamente, fíjense que el primer caso de disfunción del perineo es lo que sería un cáncer prostático, ¿sí? Una cirugía de próstata, la edad, el embarazo y el nacimiento, componente genético, esto está metido en el sexo femenino, y una histerectomía, que es la resección de los órganos reproductores femeninos internos. Lo cual va a dar pérdida de contención a las estructuras internas del perineo. Por eso fíjense el correlato que hay entre una cosa y otra, no es que solamente modificando una se va a alterar todo el resto. Bien. En cuanto a la mejora, hay una mejora extraordinaria, ¿sí? En cuanto a la actividad de la musculatura. Me voy a tomar un segundo un mate. Acá traje varios papers, y en ellos, por ejemplo, esto es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, después en algún momento hablaremos de los niveles de evidencia, no importa en sí, pero lo que me interesa es si el trabajo de la musculatura, el entrenamiento de la musculatura, tiene injerencia sobre la incontinencia urinaria y anal. Y la conclusión es que el trabajo del suelo pélvico se ve un incremento y una mejoría en cuanto a en los primeros 6 meses después del parto, en cuanto a estos dos temas, de incontinencia anal y vesical. Por otro lado, vemos la influencia del ejercicio posparto temprano en la función muscular, nuevamente el suelo pélvico, 12 meses después del parto, y lo que me interesa acá recalcar es el impacto. Fíjense lo que recomienda el estudio, los resultados de este estudio sugieren que se debe alentar a las madres primerizas a que comiencen a hacer ejercicio general dentro de las primeras 6 semanas después del parto. O sea que nuevamente hay una recomendación de actividad física. Bien. Y último, la eficacia de la musculatura
hipopresiva de la musculatura del suelo pélvico a través de ejercicios hipopresivos, que después hablaremos un poquito de estos, cuáles son, y fíjense en las conclusiones también. Dice que hay una mejoría en tanto entre ejercicios hipopresivos y lo que vendría a ser el entrenamiento de la musculatura del piso pélvico con ejercicios, por ejemplo, los más clásicos son de Kegel, y hay un correlato y una mejoría entre los dos, entre uno y otro. Esto quiere decir que básicamente realizando ejercicios hipopresivos, tanto así como ejercicio del suelo pélvico, siempre hay una mejoría en cuanto a nivel de incontinencia, en cuanto a nivel de prolapso y en cuanto al nivel de las pérdidas o de fugas. Entonces, la bibliografía científica apunta que claramente hay que estar trabajando y hay que abordar el suelo pélvico. Por ahí no se conoce tanto, por ahí uno no está tan al tanto de qué hablamos cuando hablamos del suelo pélvico, pero está bueno que se trabaje con un equipo interdisciplinario, que se vea un especialista, un fisioterapeuta que se dedique a hacer suelo pélvico, que rehabilite esta zona, que si puede tener la aparatología es mucho más fácil. De todas formas, le voy a dejar abajo algunos colegas que se dedican a esto, la Sociedad Argentina también de Suelo Pélvico, y algunas páginas donde van a poder encontrar, por ejemplo, para empezar a investigar ustedes mismos cómo encontrar esta parte del suelo pélvico. Información hay mucha, hay que meterse y buscar. Cualquier consulta o duda me la hacen saber. Gracias por escuchar.